El siguiente trabajo de investigación, titulado Etnoastronomía como estrategia pedagógica en la enseñanza de las ciencias, está integrado por los profesores Brunilda Morales Paz, Over Berrío Caballero y quien les habla, Carlos Alfaro Camargo. Como primera medida, dimos unos aspectos introductorios que hablarán sobre los antecedentes, haremos una revisión de la literatura, miraremos esos fundamentos importantes que sustentan el proyecto, miraremos algunos aspectos metodológicos y por supuesto unos resultados que conlleven a unas conclusiones y unas recomendaciones. Al mirar el cielo y sus implicaciones en los fenómenos naturales, podemos decir que Chahín 2016 afirma que el universo que enmarca todas las organizaciones de estos pueblos son obviamente de corte cosmogónico. Un factor muy regulador en el universo se sienta precisamente sus bases en la astronomía, específicamente en la etnoastronomía, donde los cuerpos celestes luminosos, como el caso de las estrellas, son hijos del Sol y la Luna. Es pues desde la misma astronomía etnocéntrica que se asume el cielo como el hogar de los entes creadores del mismo universo. Al hacer una mención desde el componente cosmogónico y cosmológico, Ojeda 2013 hace algunas reflexiones relacionadas con el universo Wayuu, en el cual dice que parten estos mismos de los relatos que se presentan a través de sus mismas tradiciones orales, a través de mitos, leyendas y cuentos que componen el pensamiento mítico ancestral. En un principio, según relata Ojeda, los Wayuu consideraron el mundo y el mismo ser como una pregunta que hubo que responder para dar explicaciones acerca de sus propios orígenes. Es así que a partir entonces de esas inquietudes primarias frente a los grandes fenómenos de la naturaleza fueron originando los mitos que dieron respuestas al origen del universo. Haciendo una mirada ya con respecto a la enseñanza de las ciencias, los Wayuu, en este caso la comunidad Wayuu, cuenta con un instrumento muy importante que es el Anahuaypa. Sin embargo, la enseñanza para el Wayuu no está restringida a tiempo, ni espacio, ni contenidos específicos. Esta se basa en la participación activa del individuo, en las actividades de los mayores, en el resultado precisamente de esa expectativa educativa de formación integral. Es así que entonces las enseñanzas son vivenciales y tienen como escenario el hogar, el territorio, la zona de pastoreo, las zonas de cultivo, las mismas fuentes de agua. ¿Sí? En el caso del padre, es la persona responsable de inculcar esos principios, actitudes y valores, mientras que la mamá o la madre enseña los quehaceres del hogar, las técnicas del tejido en la cerámica, los principios morales, la forma, digamos, contribuye a la formación de las niñas, a ese desempeño de rol como mujer en las diferentes etapas y circunstancias de su vida. Cuando hacemos unas referencias más asertivas que relacionan la astronomía como implicación y como estrategia pedagógica, Pérez 2016 advierte que precisamente para estos rasgos que se aplican en las estrategias de enseñanza para estos pueblos etnoeducativos, estas deberían estar centradas primero, en la resignificación de las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que dentro de las instituciones educativas deberían ser un elemento dinamizador de los planes de vida prácticamente de sus pueblos. En segundo, el fortalecimiento de esos saberes ancestrales. En el hecho, obviamente, una reconfiguración del diseño curricular en torno a los cuales se confrontan las ciencias occidentales. Y por último, un modelo educativo que responda a esas pedagogías activas y participativas que vinculen a la comunidad entre sus saberes tradicionales. Haciendo una mirada ya dentro de los propósitos y elementos que justifican la propuesta, desde el punto de vista teórico se justifica la investigación a partir de la manera como los aportes teóricos que emergen del presente estudio pueden, entre otras cosas, servir de aporte para el alineamiento de una estrategia pedagógica. Para ello es importante tener, digamos, como elementos fundamentales el carácter colectivo, el arraigo cultural, el linaje histórico, el carácter oral, las dimensiones pragmáticas, la matriz cultural y, por supuesto, el derecho colectivo. Haciendo un recorrido, digamos, más profundo dentro de los antecedentes que soportan la investigación, Arias de Grace y Reich en 1987, en su libro titulado Etnoastronomías Americanas, concibe que la cosmología aborigen hay un constante discurso sobre la naturaleza, sobre la cultura, sobre la muerte, la reencarnación. En ciertas etnias no solo se observan las estrellas, sino también las sombras, el cielo en sí, entre otras cosas, muchos aspectos relacionados con las estrellas. Este fenómeno existente desde los Andes hasta la Amazonía, que consta, digamos que es una constante más que todo dentro de los Yacuna, los Achagua y los
Koikuru. Obviamente no son indistintos a la etnia Wayuu. Entre otros aportes, digamos, en el caso de Rutledge, 1991, en su trabajo de astroarqueología a la astronomía cultural, el autor hace énfasis en las precisiones acerca de cómo la astronomía contempla diversas técnicas o formas que las sociedades técnicas, o sea, técnicamente constituyen esos elementos esenciales para hablar sobre el espacio celeste, sobre los fenómenos, sobre la interacción contextual. ¿Sí? Enfatiza que es posible percibir un universo de las sociedades desde una perspectiva relativa. Entre otras cosas, Mosquera y Mosquera 2011, en su trabajo titulado Aproximación a la interpretación indígena del espacio geográfico, ¿sí? Está basada en la cosmovisión y tradición de los pueblos inca. Desde los Andes sudamericanos asevera que los eclipses de sol y la luna tienen gran interés para los sacerdotes, y no solamente para ellos, sino para la población en general, porque se presumía que obviamente este tipo de fenómenos traía como problemas elementos negativos dentro de la misma cultura. Bien, dentro de las bases teóricas, entonces, tenemos unos elementos como el caso de Perry, que, digamos, toca unos aspectos muy interesantes con respecto a dos estrellas fundamentales en el cosmos, como es el caso de la estrella Arturo, ¿sí? Conocida en la India como Huyó, que traduce ojo de la lluvia, y el cúmulo estelar de las Pléyades como Iwa. De hecho, Huyó, ¿sí? Es un indicador, digamos, del punto medio de la gran estación lluviosa, el cual el territorio guajiro está dividido en esas dos estaciones lluviosas. Por un lado, en los meses de octubre con Huyó y el mes de abril con las Pléyades. Entre otras cosas, las Pléyades es una, digamos, es una estación húmeda. Las Pléyades o las siete hermanas es un cúmulo estelar abierto que contiene 7 estrellas de carácter, digamos, tipo B, ubicadas en la constelación de Tauro. Haciendo ya, digamos, un análisis de los aportes de Boca, Brodas y Pereira 2004 con referente al simposio de arqueoastronomía cultural, ¿sí? El autor presenta como resultado en su trabajo el origen del universo y la vida indígena guayú sobre las bases digamos, de su reflexión cosmogónica. Dice que esta es dinámica y, por supuesto, la etnoastronomía, en respuesta al fortalecimiento de la cultura guayú, restablece una serie de tradiciones que son netamente culturales. Entre otras cosas, Ojeda, 2007, dentro de su libro Espiritualidad Guayú, él hace unas implicaciones interesantes dentro del mismo territorio. Dice, el universo guayú es una herencia cultural milenaria desarrollada históricamente en el territorio netamente ancestral, ¿sí? Que barre por toda la península de la Guajira. Entre otras cosas, existe un elemento muy importante dentro de la cultura que es la OPSU, es la quien nos orienta en esos sucesos astronómicos y astrológicos que pueden llegar a ocurrir. Dentro de los aspectos metodológicos, tenemos un enfoque cualitativo por centrarse en el ser, en la naturaleza. El tipo de investigación es de corte fenomenológico, con un carácter descriptivo, naturalista y constructivista. De la población, obviamente, estuvo involucrada lo que son, digamos, pescadores, agricultores, sobre todo personas de edad avanzada, porque digamos, dentro de los indígenas, solo los ancianos son los portadores del conocimiento. Dentro del diseño y técnicas, digamos, el método que se empleó fue fenomenológico, tomado del caso de Berrío 2015. Se emplearon algunas técnicas como instrumentos, entrevistas, experiencias personales, ¿sí? Y grabaciones y conversaciones. Por supuesto, como resultado debemos inferir, el cielo es el lugar de los entes creadores del universo. Dentro del origen se presume que primero fueron las plantas, luego los animales de cría y por último el ser guayú. El universo, entre otras cosas, es una unidad perpetua donde se centra el cielo. Es allí donde el ser guayú comprende su dinámica a través de reflexiones cosmogónicas, inspirada obviamente en el arte de observar las estrellas, teniendo en cuenta que, digamos, su lengua es ágrafa. Hacen figuras en el suelo, hacen gestos mientras recrean todo el universo enigmático, considerando que el pasar origina el presente reconfigura el futuro, y ese horizonte de suceso es pues un espiral, un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. Como recomendaciones, digamos como conclusiones, tenemos los siguientes hallazgos: el rol de la astronomía en el contexto etnocéntrico, digamos, desarrollado bajo una dinámica, por supuesto, cultural. Como segundo hallazgo encontramos que existen unos fundamentos que
configuran las explicaciones míticas del origen del mundo enfocadas desde la astronomía. Como hallazgo número 3, las reflexiones cosmogónicas y su relación con los elementos que configuran ese universo Wayuu. Y como cuarto hallazgo, se propone el diseño de una estrategia pedagógica para la enseñanza de la ciencia, que sea contextualizada, que tenga unos objetivos de aprendizajes más contextuales y por supuesto unos resultados de aprendizaje. Como recomendaciones sería vincular determinadas actitudes al reconocimiento del valor cultural, las tradiciones y usos y costumbres. Como diseño de las estrategias pedagógicas digamos, se asumirían un enfoque diferenciador entre esas comunidades. Se atendería el uso de la oralidad como estrategia pedagógica, eso es un factor muy importante, y sobre todo la forma de definir y configurar los escenarios donde se pueda compartir el arte, la cultura y las tecnologías. O sea, digamos, una articulación entre la cultura occidental y la cultura wayuu. Muchas gracias.